El hashtag #SoloStandsOut ha estado siendo tendencia por un tiempo luego de los desafortunados incidentes que han traído a la luz el constante conflicto interno dentro de muchos fandoms de K-pop. El solo standing puede traducirse a apoyar solo un miembro del grupo, y ha sido una tendencia desde los primeros años del K-pop. Es una forma específica de solo apoyar a un miembro en particular. Priorizar a un miembro sin ignorar o faltarle respeto al grupo es una forma efectiva de apoyar a tu miembro favorito en términos de ventas, streams y otras cosas. Un término con el que se asocia a apoyar un solo miembro es la palabra akge. Akge es una persona que solo apoya a un miembro, pero que busca dejar mal, lastimar y faltarle el respeto a los demás integrantes del grupo con el objetivo de que solo su favorito destaque. Usualmente reclaman muchas actividades en solitario y desean que ese miembro se separe del grupo. Las guerras de fans han sido causadas por cosas muy tontas, pero también por temas algo serios. ¿Acaso fans del K-pop están perdiendo la moral por los tweets, los me gusta, las visitas y la influencia? ¿Todo el fandom de K-pop se está transformando en un campo de batalla de akges? En este video se mostrarán situaciones que ponen sobre la mesa esta discusión, centradas en uno de los fandoms de K-pop que causan más revuelo en redes sociales. En febrero del 2021, Jeremy Burch, fundador de Emojipedia, ha sido acosado terriblemente por fans akge de V de BTS, desde que publicaron datos que demuestran que el nombre de Jimin es el más asociado al uso del emoji del corazón púrpura, al menos en redes sociales. El propio fundador publicó un extracto de varios correos electrónicos que le enviaron akges de V reclamando el corazón púrpura como propio. El tweet dice: "Me he resignado a recibir correos electrónicos por parte de Solo Stans de Taehyun por el resto de mis días, y estoy en paz con eso". En una de las capturas puede verse como una persona le envió lo siguiente: Taehyun, el tweet de BTS con más likes, más el tweet con más likes de una persona coreana. El hashtag de cumpleaños más tuiteado. La publicación de BTS con más likes en Instagram. La publicación de BTS con más likes en Facebook, más el artista coreano más mencionado en Facebook en el año 2020. Jimin, sus fans lloran cuando sus tweets no tienen me gustas y retweets. Obviamente Jimin, que no es relevante en Twitter, Instagram y Facebook, va a ser más popular que Kim Taehyun, también conocido como V, quien es el establecido miembro más popular de BTS. De todas maneras, ¿por qué decís Taehyun cuando su nombre oficial de escenario es V? Anda a disfrutar tu momento de fama en Twitter, todo por Taehyun. El emoji del corazón púrpura solo es relevante por la frase de Taehyun, I purple you. Varios artículos de noticias coreanos han publicado el impacto de Jimin en las ventas del celular Samsung S20, basándose en los datos del Instituto de Investigación de Datos Globales, y esto causó furia en los y las akges de V. Un escritor de uno de los artículos que reportó la noticia tuvo que dar explicaciones debido a la constante furia por parte de esas personas, y demostró que la noticia fue escrita en base a fuentes confiables, sin preferencias personales. Una fanpage de V en Twitter publicó la respuesta que uno de los escritores le envió por correo electrónico ante su demanda de explicaciones. Este no es un artículo sobre la posición oficial de Samsung, pero está basado en los datos del Instituto de Investigación de Datos Globales. Es un artículo escrito en relación al mercado de celulares. Mencioné a Jimin porque está en la parte superior de la página de Galaxy S20 en la cuenta de YouTube de Samsung Electronics de Corea, y escribí esa parte para informar sobre el impacto de cada uno de los miembros de BTS, los cuales son todos fuertes. Antes de escribir el artículo, también verifiqué los anuncios y el número de visitas que tenía cada miembro, y por tus palabras, creo que sos fans de solo un miembro específico de BTS. Me gustaría informarte que yo no escribí el artículo con ninguna preferencia personal y que no tengo un interés personal en Jimin. Gallup canceló su publicación anual del ídolo más querido de Corea del Sur debido al acoso de akges de un miembro de BTS. Cuando Jimin surgió como el ídolo número 1 de la lista en 2019, por 2 años consecutivos, el equipo de investigación ha sido acosado sin fin por solo stans de otros miembros. Incluso reclamaban que los datos en los que se basaron para crear la lista eran inventados.
Gallup publicó un comunicado a principios del 2020 refutando las afirmaciones de fans de otros miembros sobre que los datos recopilados eran con favoritismo y manipulados. A través de Twitter, respondieron a una persona que los acusaba de fraude diciendo que sus encuestas eran realizadas por correo electrónico. Ellos declararon: "El cantante, canción de año e ídolo del año anunciado por Gallup al final de cada año es el resultado de una encuesta nacional de visitas domiciliarias por muestreo aleatorio. No realizamos encuestas virtuales para el panel de Gallup. Si alguna vez participaste en una investigación luego de recibir un correo electrónico, ha sido el caso de alguien imitando a Gallup". Cuando se aproximaba el final del año 2020, Gallup ha decidido no publicar los resultados de ese año para evitar conflictos internos en el fandom. En el comunicado dijeron: "Gallup Corea anuncia a las personas del año en cada campo que iluminó el año hasta el final de cada uno desde el 2007. Incluyendo a locutores de entretenimiento, comediantes, deportistas, estrellas de cine y talentos, hoy entregaremos los resultados de cantantes y canciones en el orden final. A diferencia de otros sectores, esto se calculó encuestando a 5.100 personas de 13 años o más en todo el país, incluyendo Jeju, 3 veces en julio, septiembre, octubre y noviembre de este año. Informaron algunas condiciones bajo las cuales se calcularon los resultados y por último aclararon: no investigamos las preferencias de ídolos individuales que se han realizado solo desde los 13 a los 29 años durante los últimos 5 años, 2015 a 2019. Esta decisión se tomó en consideración a las opiniones de quienes señalan que preguntar solo a algunos grupos de edad es discriminatorio y que también es una fuente de antagonismo entre fans de un mismo grupo. La reciente cancelación de la subasta que involucraba al hanbok de Jimin fue instigada principalmente por ARMY y por el acoso al diseñador por parte de AKGs de otros miembros, quienes, como afirman los medios coreanos, envidiaban que solo se haya destacado el hanbok de Jimin. El diseñador Kim Ryul y la empresa de subasta incluso tuvieron que emitir un comunicado. Kim Ryul dijo: "Como resultado de la solicitud de HYBE para la cancelación de la subasta, así como otros factores, incluidas las protestas de algunos fans maliciosos, he decidido sacar la pieza de la subasta. Como ciudadano de la República de Corea, soy alguien que se enorgullece de presenciar a BTS dando a conocer nuestro país a todo el mundo. Además, como diseñador, durante los últimos 6 años he creado más de 300 piezas de hanbok para cualquiera que quisiera representar a Corea, ya fuera famoso o no. Hice cada pieza pagando todos los costos de mi propio bolsillo sin recibir ningún pago a cambio. Quería participar en la subasta reciente, ya que recientemente los chinos han estado argumentando que el hanbok les pertenecía, y casi al mismo tiempo una de las subastas de bellas artes más representativas de Corea, My Art Auction, me brindó una buena oportunidad, así que esperaba que este evento tuviera más significado que el simple acto de subastar el hanbok. Desafortunadamente, la subasta ha sido cancelada esta vez. Sin embargo, prometo seguir llegando a todos con buenos diseños de hanbok en el futuro". Fans coreanos de Jimin abogan por la recaudación de la subasta, pero fue en vano. HYBE en sí ha optado por cancelar todo por temor a una reacción violenta generalizada. Incluso el amigo de V, Knive, no es ajeno al acoso por parte de AKGs de V cuando un error de traducción por parte del fandom internacional ha hecho parecer que Knive estaba ignorando las contribuciones de V en la creación de Blue and Gray. El propio cantante y compositor tuvo que emitir un comunicado que él mismo publicó en inglés para evitar que un error de fans vuelva a causar controversia. En él dijo: "Hola, quería publicar esto para disculparme formalmente y con la esperanza de aclarar algunos malos entendidos en relación a una entrevista reciente. Primero, nunca fue mi intención causar tremenda escena en cuanto a la creación de Blue and Gray, canción que es tan preciosa tanto para V como para ARMY. Por eso realmente lo siento. Blue and Gray fue y siempre será el resultado de un esfuerzo completamente colaborativo, lo cual incluye todas las contribuciones significantes de V, Suga, RM, J-Hope, Levi, Metaphor y His Noise. No sería la canción que es sin todas esas personas que se involucraron. Es un hecho, y nunca reclamé que solo yo escribí o producí Blue and Gray. También parece que hubo un malentendido en cuanto a la expresión compositor original que fue usada múltiples veces en la entrevista.
Me dijeron que esa palabra fue entendida por muchas personas como quien originalmente cantó la canción o el creador original de la canción, lo que claramente no es verdad. Me disculpo por no reconocer la malinterpretación potencial que tenía esa expresión en esta situación. V es alguien a quien considero un querido amigo y colega. La última cosa que quiero es tratar de tomar ventaja de él, de ninguna forma. Voy a hablar con V por privado y disculparme por la situación actual, y explicaré cualquier potencial malentendido que pueda haber. Quiero recalcar que estoy por siempre honrado y agradecido de haber sido capaz de participar en este proyecto, y es algo que no quiero tomar por seguro. Una vez más, perdón por causar esta situación. La situación más reciente que involucra a Agnes de este grupo tiene que ver con una sesión de fotos que realizaron con el fotógrafo Song Baek para el comercial de cerveza Cloud. Dicho fotógrafo tuvo que cerrar sus mensajes directos de Instagram ya que algunos Agnes de Jungkook de BTS lo acosaron como represalia por promocionar contenido insatisfactorio de Jungkook. La agencia de BTS promueve proyectos grupales que tienen diferentes tiempos de pantalla para cada miembro. Estas sesiones tuvieron tiempos de pantalla casi igualmente divididos para cada miembro, con lo que algunos de sus solo stands no pudieron llegar a un acuerdo. El director del proyecto publicó parte de lo que filmaron en sus redes sociales, pero tuvo que eliminarlo debido a que Agnes lo estaban atacando fuertemente, ya que creían que V tenía mucho tiempo en pantalla. La compañía de cerveza recibió incesantes llamadas de acoso de algunos Agnes de otros miembros a quienes particularmente no les gusta V. Además, tanto el director como el fotógrafo están acusados de hacer mejores fotos de V y el ídolo fue ridiculizado por Agnes de otros miembros. La campaña de odio fue sorprendentemente impulsada por importantes cuentas fandoms en Twitter que publicaron los datos de la lista de miembros individuales. Influenciaron a muchas personas para victimizar a Jungkook por no tener el mismo tiempo de pantalla que los demás. Al final, nadie sale ganador en estas situaciones. Agge contra otra Agge, contra fans de todo el grupo, solo lastiman a los y las ídolos o a sí mismos. Estas guerras impulsadas por el ego obstaculizan el crecimiento de los miembros como artistas y como individuos. Ya conocen el dicho, tal ídolo, tales fans. Los y las fans deben reflejar las mismas acciones o intenciones de sus ídolos. La intimidación y el acoso solo resultan en negatividad hacia el grupo, y ningún fan genuino querría que la negatividad se relacionara al nombre de su amado ídolo.